Hola, Ana, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Hola, Ani, qué lindo que estés acá con nosotras. Lindo para mí que me hayan invitado, gracias, gracias. Un placer. Bueno, voy a presentarte porque yo te conozco mucho, mucho, mucho y te quiero un montón. Este, pero bueno, vamos a hablar un poquito de vos para quienes están del otro lado puedan también conocerte y comprender desde la profundidad que nos vas a hablar. Bueno, Dale, ella es Ana Llamó, es licenciada en psicopedagogía clínica, terapeuta transpersonal, especializada en el buen morir y el proceso de duelo. Terapeuta de regresión a vidas pasadas, terapeuta de sonido, reikista y también consultora en decodificación bioemocional. La verdad que yo la quiero mucho y lo digo acá públicamente porque tuve el honor de formarme con vos, Ani, en terapia de regresión, en sonido. Y la historia fue también para mí, ¿no? Que algunas personas te mencionaban y no era para mí el momento. Y Ana llamó, era un nombre que habitaba en mi ser, ¿no? Hasta que lo pude concretar y entonces pienso que mi inconsciente te estaba llamando hasta que llegué a vos y estoy agradecida y pude comprender muchísimas cosas, así que Ani, como un placer. Fede, como el detalle de nuestra ropa. Exacto, era así, porque cuando me inicié en Reiki, quien me inició en Reiki me dijo, vos tenés que hacer la formación en terapia de regresión con Ana Llamó. Después Ajá. vino José a hacer una limpieza en mi casa, José Kemp, y me dice, vos tenés que formarte con Ana. Entonces al final dije, bueno, ahora sí. Y Ana vivía también a una cuadra de mi casa, lo mismo me pasó con decodificación. Este, así que el inconsciente sabe por dónde llevarnos, ¿no es cierto? Yo lo que Hola pienso, Ana, te saluda Rita. ¿Cómo estás? hola, Un placer que bien, estés. Yo no te conozco, pero la verdad que una de las cosas que me interesa saber es esto de la muerte. ¿Por qué en el inconsciente eh, colectivo, podríamos decir, le tenemos tanto miedo a la muerte? bien. O no sé si Bueno, todos, hola pero Rita. hay como un olorcito así, le tenemos miedo. Sí, Más que olorcito, le tenemos mucho miedo. Te cuento un poco mi historia. Gracias Fede por la presentación, siempre exagerada vos, pero creo que primero le contesto a Fede, creo que te hablaba mucho de mí porque cuando dos almas se tienen que encontrar es porque fue una cita concertada en los cielos. Y yo creo que antes de bajar las dos, nos elegimos para ser parte de nuestro camino juntas. Así que para mí también es un placer y es un honor tenerte como amiga. Yo siempre te llamo Fedelinda porque así sos, no solo física, sino de alma. Y bueno, y ahora te contesto un poco, Rita, o Vale. bastante. Ahora Eso que con lo que le dijiste a Fede ya me hizo pensar otra segunda pregunta, pero primero contestame la primera. me gustaría, si te parece bien, exponer un poco el tema, porque es un tema que bastante huidizo para la gente. Entonces, me gustaría exponer un poco y que Dale. después me hagas las dudas o las preguntas que tenés. Eh, ¿Por qué yo me empecé a interesar por este tema? Evidentemente, en mi vida había habido algunas muertes, pero no significativas hasta que muere mi papá joven. Y en mi familia queda mi mamá enferma psiquiátrica y mi abuela con un incipiente o no tan incipiente proceso de demencia senil. Mi pregunta era por qué él, el que era coherente, el que llevaba adelante la familia, un empresario exitoso, un padre ejemplar, amoroso, ¿por qué él? Entonces empecé a buscar y no paré de buscar, me metía en cuanta conferencia, creía que tenía algo que ver, buscaba libros, porque necesitaba saber qué era la muerte y qué era el morir. Y me di cuenta en esa búsqueda, todo como vos decías, no todo lo que nos cuesta pronunciar hasta la palabra muerte. Por eso decimos tantos, o usamos tantos eufemismos, ¿no? Lo sorprendió la pauta, se fue al cielo, se fue de viaje. Y al decirte se fue de viaje me acuerdo de una amiga
que me contaba que de muy chiquita su mamá muere y entonces a ella le dicen que se fue de viaje. Y ella pasó 2 años yendo a sentarse en los escalones de la puerta de su casa, mirando para un lado y para otro a ver si su mamá volvía. Entonces, es fuertísimo. Y entre otras cosas también utilizamos el perdió la vida. Muchas de las consultantes, y tuve grupos de duelo donde había muchas mamás cuyos hijos habían muerto, y lo que me expresaban o lo que me decían es: perdí un hijo. Y suavemente y con tiempo y con mucho tacto, yo las acompañaba a que pudieran asumir que no habían perdido un hijo, sino que se les había muerto un hijo, porque si hubiesen perdido un hijo, yo les decía que yo misma personalmente las hubiese acompañado a encontrarlo, porque cuando perdemos algo en general lo buscamos y encontramos. Entonces, hasta en esas situaciones tan extremas, utilizamos un eufemismo. En realidad, porque no sabemos cómo hacer, cómo hablar, cómo abordar la muerte, y eso nos impide hacer un buen duelo, porque tratamos de ocultarlo. El otro día me acordaba una cosa. Y perdóname, Ana, en esta historia, tu historia propia, ¿no? En esta, cuando te hiciste esa pregunta, ¿qué te terminaste respondiendo? ¿Por qué ese hombre tan bueno se fue tan joven, el más cuerdo, como vos dijiste, se fue tan joven? ¿Encontraste la respuesta a esa pregunta? Sí, la respuesta era que cada uno venimos acá a esta tierra con una misión y un aprendizaje. Y él había cumplido su misión y nos había dejado mucho aprendizaje. Entonces, no nos vamos por cronología, es decir, porque si no, ¿qué sentido tiene que mueran los niños de 2 años, de 4 años o en el útero materno? Entonces, cada uno venimos con un aprendizaje, y a lo mejor el que muere antes de nacer, el aprendizaje era encarnar porque se había resistido antes de bajar a tener encarnaciones. Entonces, encarnó y ya cumplió con su aprendizaje y puede retirarse. ¿Y por qué nos duele? ¿Por qué el duelo duele a los que se quedan? Y el duelo duele porque cuando vos querés algo y lo perdés, te duele, aunque sea vos perdés un anillo que te gusta un montón y te duele, ¡ay, qué pena, que lo perdí! Y evidentemente perder, es decir, que se muera una persona querida, nos duele porque dejamos de verla físicamente. Pero, y yo decía bastante tiempo después de la muerte de mi ser amado, que extrañaba la mano porque íbamos por la vida de la mano, pero nos duele la pérdida del contacto físico, porque en realidad los seres que hemos amado y nos amaron permanecen siempre con nosotros. Si te interesa, te cuento que leía la vez pasada que contaba Kubler-Ross, una de las máximas exponentes en acompañamiento a enfermos terminales, que a un hombre se le había muerto en un accidente sus suegros, su mujer y sus 8 hijos, al chocar la combi en la cual iban con un camión de combustible. Obviamente que murieron todos incinerados. El hombre, al perder toda su familia, entró en una crisis inimaginable o imaginable y se dedicó a la droga y al alcohol. Intentó suicidarse varias veces hasta que en un momento, cruzando una ruta, es atropellado por un auto y cae en la cuneta de la ruta. Y ahí ya, más en otra dimensión que en esta, se le acercan su suegro, su mujer y sus hijos, aparecen radiantes de luz y le confirman que existe la vida más allá de la vida. Y él en ese momento, al verlos tan radiantes, se promete a sí mismo no intentar más matarse, sino sobrevivir para contarle a todo el mundo que existe la vida después de la vida.
Qué lindo. Bueno, está el libro de Anita Morjani, que es Morir para ser yo, que cuenta su propia experiencia, ¿no? También de una decisión de morir o seguir en esta vida y seguir. O sea, hay diferentes relatos en donde todos nos demuestran que la vida está y sigue, ¿no? Que esto es solo un cuerpo. Y Ana, ya que te interrumpí, tomo un poco esto que le dijiste a Fede, ¿no? Que le dijiste, bueno, nuestras almas habían acordado. ¿Crees que tenemos una sola alma y muchos cuerpos? Tal cual. Nuestra alma va y viene de la luz. Nuestra alma encarna en un cuerpo, ese cuerpo envejece o ese cuerpo se enferma, y bueno, y lo tenemos que dejar. Entonces, lo único que dejamos es el envase, el cuerpo. Y el alma vuelve a la luz para, si le quedaron lecciones por aprender, volver a bajar y estar en otro cuerpo. Y así como te contaba las experiencias de este hombre, yo tengo en consultorio muchísimas experiencias donde corroboramos esto de que vamos y volvemos y que el alma es eterna. Y si querés te cuento una historia de mi propio hijo. Dale. Tendría él 15, 16 años y él con un primo me pedían que lo llevara a andar en karting de verdad, ¿no es cierto? Que había un circuito en la Costanera. Entonces tanto insistieron que lo llevé. Y al entrar, mi hijo empieza a temblar y me dice, mamá, mirá mis manos, estoy temblando. Yo me maté en mi última vida en un auto. Entonces yo le digo, bueno, no te preocupes, si no querés andar en karting, quédate tranquilo. Me dice, no, yo quiero andar. Entonces de ahí fuimos a la casilla donde había que inscribirse y pagar por las vueltas del karting. Y les dan a cada uno de los chicos un formulario para llenar. Yo después lo tenía que firmar como adulta responsable. Cuando mi hijo me da la papeleta que llenó, mi hijo se llama Andrés, y había puesto Severino y el apellido L, y yo digo, ¿pero qué es esto? Y me dice, no sé. Cuando yo llegué a mi casa, le digo, poné tu nombre real, porque si te pasa algo van a atender a Severino y no a vos. Cuando llegué a mi casa, empecé a googlear y existía esa persona, es decir, esa persona había creado una concesionaria de automóviles y el creador, que se llamaba de esa manera, había fallecido en un accidente de auto y después los que continuaban con la concesionaria eran los hijos. Así es que no hay duda de que el alma sigue viviendo. Así es. Acá, Ani, yo te voy a dar una pregunta que manda Ana Rampazo. Hola, Ani. Hola. Ana Rampazo y Ana llamó acá en una charla virtual. Ana Rampazo dice que su nieto le pidió al abuelo que le explicara cómo hizo su papá para ir al cielo. El nieto tiene 5 añitos, ¿no? Esto que vos estás contando, que por ahí para las personas adultas, ¿no?, que están en un camino de conciencia, les suena a algo que tiene una lógica bárbara, pero por ahí desde el adulto a veces creemos que los niños no les resulta fácil entender. A veces los niños están muy despiertos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le responderías a Ana, cuyo nieto le pregunta a los 5 añitos cómo es que su papá hizo para ir al cielo? Primero y principal, los chicos lo entienden muchísimo antes que nosotros, porque nosotros desarrollamos a través de los años mayor apego a las personas, y teniendo 5 años, si le explicas que lo que quedó es la cáscara, que la cáscara es el cuerpo, y lo que subió a la nube, al cielo, a donde quieras llamar, es el alma, y sobre todo le haces el dibujo de el papá o de un hombre acostado en la cama o como haya fallecido, y como un humito que sale
es el alma que volvió al cielo. Y posiblemente este niño Ana, que pregunta, va a continuar explicándole él a su abuela mucho más de lo que la abuela le puede explicar, porque los chicos están más conectados con la esencia que nosotros, porque estamos mucho más distraídos en la vida cotidiana. Entonces, es para mí más sencillo muchas veces explicarle a un chico porque tiene menor resistencia que los adultos. Hay un libro muy lindo, Ani, que vos me regalaste, de Elizabeth Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, que habla de el duelo para los niños, ¿no? Por ahí, si te acordás el nombre, le puede servir a Ana, porque estaban los dibujitos que vos mencionás. Mirá, yo tengo como mucha bibliografía como para recomendar. Elizabeth Kubler-Ross fue una médica, creo que murió en el 2004, suiza, que se casó con un americano y se fue a Estados Unidos, y lo único que pedía era trabajar en un hospital, pero no en la parte de los adultos. ¿Y qué le puede haber tocado? Los ancianos. Entonces, a partir de ahí acompañó a mucha gente en el morir. Y escribió muchísimos libros. El primero que yo descubrí después de la muerte de mi papá era el único que ella había escrito, que era sobre la muerte y los moribundos. Y después escribió La rueda de la vida, La muerte, un amanecer, un montón más. Pero libros para niños de Elizabeth Kubler-Ross para Ana, podría comprar Recuerda el secreto, de la misma autora, Kubler-Ross, Carta para un niño con cáncer, o Los niños y la muerte. Son todos libros de ella. Sí. Y también existe, que lo tendría que buscar en internet, 3 cuentos para niños, que habla sobre la muerte. Uno se llama Para siempre, el otro se llama Siempre, y otro es Soy la muerte. Son cuentos que ayudan, ilustrados, a que los niños entiendan o comprendan o abran su conciencia al tema de la muerte y el morir. Y ya que estamos recomendando, me encantaría recomendar el libro El cuaderno de Nippur, que en cine se llama, es una película que se estrenó hace poco, en cine se llama El cuaderno de Tommy, pero el libro, si lo quieren comprar, es El cuaderno de Nippur, que es lo que escribe la mamá de Nippur, o Tommy, cuando se entera que tiene cáncer y sobrevive ese cáncer nada más que 7 meses, y ella va escribiéndole día a día a su hijo sus vivencias, para que, como era muy chiquito, que tenía 3 años, con el tiempo le quedara de ella algo vívido y supiera quién fue su madre. Y si quieren, pueden ver una charla en TED de la pareja de Mari Vázquez, que se llama la charla en TED se llama Una muerte impúdica, y la dice Sebastián Corona, que era la pareja de esta mujer. Así que mírenlo, que va a ser muy interesante y como que va a completar este tema. Ahí Ana pone... Gracias, precioso. Ana, por todas las recomendaciones. Acá ya las anoté, así que después cualquier cosa nos mandan mensajes y te las pasamos si no llegaron a anotarlas. Ana, ¿qué comienza con este morir? ¿Qué es lo que vemos? En cuanto a ver, es decir, nosotros somos muy sensitivos, entonces la creencia popular dice que vemos un gran túnel, un pasillo, pero en realidad los que han hecho investigaciones como Kubler-Ross, como Steffi Levin, como Hugo Paso, etcétera, etcétera, esa luz es como algo muy muy fugaz, muy pequeño, como para que nos dé a nosotros esa luz conjuntamente con seres amados que nos precedieron en el morir, que aparecen como para estirarnos la mano y ayudarnos a transitar el puente, es decir, a pasar de esta dimensión a la dimensión que viene.
Entonces, el hecho de ver es como estar todavía pegado a uno de los sentidos, porque pasa por adelante nuestro muy rápidamente la historia de nuestra última vida, para que veamos qué materias elegimos, cuáles nos quedaron por trabajar y seguir aprendiendo en la próxima encarnación. En esto me trajiste algo que me súper interesa que contemos, esto de regresar a las vidas pasadas. ¿Qué información nos da? ¿Nos suma, no nos suma? ¿Para qué sirve ir a una vida pasada? Mira, yo me especialicé en ese tipo de terapia y la gran confusión es que muchos, por la mala prensa que tuvo, muchos creen que ir a una vida pasada es encontrarte con que fuiste Nerón, Cleopatra, un personaje famoso. Realmente ir a una vida pasada es partir de una emoción repetida y que no terminás de agotar en esta vida. A partir de esa emoción, con una técnica especial, vas regresando despacito al verdadero origen de esa emoción. Y el verdadero origen de esa emoción es una experiencia de tu alma en un cuerpo pasado donde moriste sin terminar de agotar esa emoción. Entonces, la finalidad de regresar a una vida pasada es comprender de dónde viene esa emoción que repetís, es como patear la misma piedrita un montón de veces, ves el origen de esa emoción, terminás de agotar esa emoción y tenés una mejor calidad de vida. Porque ya esa emoción no se te repite como algo molesto, ya está, ya la agotaste. Está muy eso de entender lo que pasó con tu hijo y esas manos temblorosas también, ¿no? Exactamente, yo no le pude hacer regresión porque soy la mamá, pero una amiga mía, colega, le hizo una regresión, le pudo ver por qué se había matado, salía de la casa de su novia que lo había dejado por otro, se subió a su auto Sport, que él ahí reconoce que era un auto Sport color rojo, y en un estado emocional muy violento, a propósito se estrella contra un paredón y muere. Entonces él pudo cerrar, ver, hacer los rituales necesarios como para terminar esa vida y sobre todo comprender de dónde venía ese temblor al ver y el escuchar sobre todo el ruido de los cárteles. Y sí, pudo hacer un cierre, realmente es muy, muy bueno. Y sobre todo me gustaría recalcar que la vida continúa, yo tengo muchas vivencias. Después de morir mi mamá apareció un día en mi cuarto, joven, muy joven, mi madre murió a los 84 años, se apareció en mi cuarto, no fue un sueño, fue una vivencia, y apareció en mi cuarto con un vestido que ella tenía cuando era joven, que mi padre le había regalado, muy bonito, blanco con florcitas azules, y venía de la mano de un chiquitín que tendría 3 o 4 años. Y se acercó a mi cama y me empezó a acariciar, pero no el cuerpo, sino a una cierta distancia, como si acariciara mi aura. Y entonces hablamos, pero sin hablar, fue una transmisión telepática. Entonces le pregunté por qué había venido, quién era ese chico, ese niño que yo no conocía y en la familia no estaba, y mi madre telepáticamente me dijo que como ella no había aprendido en su última vida a ser mamá, no había ejercitado bien ese rol porque ella tampoco lo había aprendido de su propia madre, donde ella estaba le habían adjudicado este nene para poder practicar y saber ser mamá. Y bueno, y el resto de la charla me la guardo porque fue una charla muy amorosa entre las dos, donde me puedo decir todo lo que me amaba y yo a ella también. Como un Riorixin, Sani. Cuánta sanación para vos esa charla, ¿no? Cuánto amor y ese reencuentro madre e hija. Totalmente, fue muy, muy, muy sanador, muy sanador.
y los que están en otro plano se manifiestan, pero de mil maneras. Cuando muere mi hija, estuvimos 18 años juntos y la verdad que fue un dolor muy grande para mí. Entonces, a los pocos días de él haber muerto, claro, yo trataba de estar lo más cerca posible, y entonces, en vez de bañarme en mi baño, me fui a bañar en el baño de él. Y prendí el extractor de humo, o sea que no había vapor en el baño para nada. Yo me estaba duchando y de repente veo como un vapor, un humito, que en los azulejos, azulejos, no eran azulejos, son... cerámicos. Sí, ese humito escribe la letra T perfectamente, la letra A perfectamente y la letra C perfectamente. Y no pude más que ponerme a reír, porque eran las siglas de lo que siempre nos decíamos, porque nosotros habíamos visto al principio de nuestra relación la película Camila, y entonces él a mí siempre me decía, te amo Camila, T-A-C, y yo a él le decía, te amo Ladislao. Entonces... Ay, pero Ana, vos porque estás preparada, a mí me escriben en el azulejo y salgo corriendo, ¿o no? ¿Por qué no da tanto miedo? Bueno, si salís corriendo, yo voy a estar ahí para agarrarte. Bueno, se nos termina el programa, un placer haberte escuchado, nos queda un montón de saber, ¿no? De ese saber, y sobre todo sacarle un poco el miedo a la muerte, o un poco o el total de miedo a la muerte, porque a veces eso también nos paraliza cuando le tenemos tanto miedo, ¿no? A mí, antes de despedirme, me gustaría decirles que la muerte no es el fin para el alma ni para nuestra esencia, sino que hay un nuevo comienzo, y que todavía cuando muere nuestro cuerpo nos esperan todavía experiencias y alegrías maravillosas por vivir, si podemos elegirlas. Y antes de despedirme, le quería agradecer mucho, Rita, a vos, Fede, que te adoro, y a la tercera componente de este grupo por haberme invitado y poder contar un poco todo esto de la muerte y el buen morir, y perderle el miedo a la muerte, porque la cosa continúa. Es como una novela. Bueno, gracias. Ani, ¿dónde te ubica la gente? Pasá, por favor, tus datos. Mira, yo saqué todo de las redes sociales, me pueden ubicar por WhatsApp, si paso mi número de teléfono, de celular es 15 5009 6070. Es de la única manera que ahora me comunico. Buenísimo, Ani. Genial. Bueno, si no llegaste a anotarlo, no te preocupes, nos escribís que te pasamos su teléfono. Y estuvimos hablando con Ana Llamó, licenciada en psicopedagogía clínica, terapeuta transpersonal de vidas pasadas, terapeuta de sonido reikista, y con esta frase maravillosa que nos regalaste de la vida sigue. Me encantó. Gracias, Ana. Gracias. No, gracias a ustedes. Un beso grande y éxito. Un beso grande. Bueno, Fede, llegó un nuevo Difundir Bienestar, terminamos, ¿no? Todo un nuevo programa, nuestro número 13, creo que está ahí anotado. Sí, señora. Nuestro programa número 13. Así es, y bueno, y con muchas ganas de seguir difundiendo bienestar, así que el miércoles El próximo... 13 no es la muerte, la yeta o algo así. Ah, ¿no es así en el inconsciente social, sí, en el inconsciente colectivo, claro, se relaciona. Mira, sin saberlo hablamos de muerte en el programa número 13. Lo que es el inconsciente. Pero como el inconsciente nos maneja, Tal. el 97% está manejado por ese señor. Así que bueno, con muchas ganas de volver a encontrarnos el próximo miércoles, nos despedimos. El próximo miércoles te esperamos acá en Difundir Bienestar, y nuestra invitada es Lorena Bassani, periodista y una genia en empoderamiento femenino. Así que te esperamos hasta el miércoles que viene. Chau, chau.